pudieron observar que estamos trabajando, digámoslo así, como en una segunda parte de lo que ya veníamos avanzando en el estudio de nuestra eh, materia viva. Y ahora nos vamos a ir a un nivel mucho más pequeño, o sea, microscópico, más microscópico que la célula, que es hablar de un elemento que se llama el átomo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la pregunta, ¿de qué están hechas todas las cosas de nuestra región y de qué están hechas todas las cosas que existen? Y a esta parte la denominé parte 2, química, ¿sí? Porque hemos estado trabajando en la parte biológica, ¿cierto? El aspecto biológico, que era la célula, que es la unidad más pequeña, funcional, ¿cierto? La unidad más básica, funcional y que le da la estructura a todos los seres vivos. Pero resulta que tanto ella como todo lo que existe está compuesto de algo mucho más pequeño, de algo mucho más pequeño, que compone todo lo que existe en el universo, no solamente en la Tierra, en el universo, ¿sí? Entonces, esa cosa pequeña nosotros la vamos a denominar el átomo. ¿Cuál va a ser el proceso de nosotros? Bueno, vamos a interiorizar ese concepto. ¿Qué relación tiene el átomo con lo que hemos venido trabajando, que no está desligado, a pesar de que el átomo es química, también es ciencias naturales y está ligado a lo que venimos trabajando de la materia viva, pero no hemos tocado la materia inerte, que también nos interesa, porque todo lo que nos rodea está compuesto no solamente de seres vivos, sino también de materia inerte, que la utilizamos continuamente. Por ejemplo, agua, recipientes donde contenemos el agua, materiales donde nosotros guardamos elementos con vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos esos elementos interactúan. Otro ejemplo claro, en una matera, ustedes tienen tierra y tienen sembrado una planta. Tierra, materia inerte, planta, ser vivo. La planta se alimenta de todos los nutrientes que hay en esa materia inerte que es la tierra. Entonces, absolutamente todo está siempre en constante relación. Los seres vivos con esa materia inerte. Uno apoya al otro y le da sustento en muchas cosas. Entonces, no podemos olvidar los aspectos que rodean también la materia inerte. Entonces, de la manito con lo que hemos venido trabajando en cuanto a la célula, hoy vamos a hablar de algo más pequeño, que también compone a la célula, pero también compone a la materia inerte. Y ese coso pequeñito se llama el átomo. Entonces, como siempre, la pregunta de nuestro paso es de qué están hechas las cosas de nuestra región. Y una pregunta más profunda es de qué están hechas todas las cosas que existen. Todas. Ojo, miren que la pregunta es clara. Todas las cosas que existen. Parte 2, química. Entonces, iniciamos. Dice, toda la materia que conocemos puede encontrarse como sustancia pura o una mezcla. Nosotros vamos a hablar, a medida que vayamos avanzando, de todos estos elementos, de qué es una sustancia pura o qué es una mezcla. Aunque ustedes en la vida real conocen muchísimas mezclas, porque nosotros hacemos mezclas todo el tiempo de muchas cosas, pero lógicamente como desconocemos los conceptos químicos, nosotros no las vemos como mezclas, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan comprender qué es una sustancia pura y qué es una mezcla, y que ustedes puedan ver, visualizar que nosotros continuamente estamos trabajando
tanto con sustancias puras como con mezclas. Bueno, entonces iniciamos aquí con la definición de lo que es una sustancia pura. Las sustancias puras son esas que están compuestas por un solo tipo de materia, ¿sí? Su composición siempre es la misma y se caracteriza por mantener un tipo de propiedades que siempre son las mismas, no cambian, ¿sí? Las sustancias puras, por ser puras, son básicas, o sea, ellas son únicas, ellas no pueden ser separadas en sus componentes. Entonces, esas sustancias puras, digámoslo así, son las que le dan el sustento básico a todo lo que existe. Ellas no se pueden separar, como por ejemplo en una mezcla donde yo sí puedo separar muchas cosas que las componen, en las sustancias puras no. Ellas son básicas, son primarias, ¿sí? Entonces, esas sustancias normalmente se denominan elementos químicos o compuestos químicos. Vamos a hablar de lo que es un elemento para diferenciarlo de lo que es un compuesto químico. Pero ya sea un elemento o un compuesto químico, se denominan sustancias puras. Un elemento químico es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra más simple. Por ejemplo, el oro, el hierro y el cobre son sustancias puras. Todos hemos visto el oro, algo de hierro o algo de cobre. Ellos están compuestos de sustancia pura. ¿Por qué, profesor? Porque resulta que su elemento básico precisamente es ese. Ya sea el oro, ya sea el hierro o ya sea el cobre. Y si yo utilizara un medio para separarlo, no lo podría separar. Existen más de 100 elementos químicos, ¿sí? Que ustedes han escuchado continuamente, de pronto en clase, de pronto por fuera en la vida diaria, han escuchado de ellos. Aparte del oro, del hierro, del azufre, el cobre, está el oxígeno, está el hidrógeno, y ellos son sustancias puras, son elementos químicos. Ojo, elementos químicos. Los estudiosos de la química le han dado a ellos una representación para poder diferenciarlo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, el hidrógeno, que hace parte del aire que nosotros respiramos, lo diferencian o lo identifican con una letra H mayúscula. El hierro lo nombran a través de una F mayúscula y una E minúscula, hierro. Nosotros vamos a profundizar más, hoy es una introducción a esto, porque algunos dirán, profe, pero hierro, ¿y por qué fe? Ahora ahora no, después en otra clase vamos a profundizar en los elementos químicos. Hoy vamos a hablar de lo que es una sustancia pura, estamos hablando de eso y qué es un elemento químico, pero vamos a tener una clase especial para que ustedes aprendan a manejar esos elementos. Está el carbono, que el carbono es uno de los elementos que más, más aparecen en la naturaleza. Y de hecho, el carbono es lo que está generando el exceso de carbono en la naturaleza, es lo que está generando mucha de la problemática que tenemos hoy en día con algo que se llama el cambio climático, que también lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a profundizar en eso. Bueno, resulta que esos elementos, lógicamente, se encuentran en la naturaleza y los estudiosos de la química lo que han hecho es tomar, lógicamente, estudiarlos y han tomado esos elementos y los han organizado. El ser humano es así, para poder entender estos elementos lo que han hecho es organizarlos en algo que se llama
la tabla periódica de los elementos. Esa tabla periódica también la vamos a consultar, la vamos a mirar, la vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque en esa tabla periódica es donde los estudiosos de la química han recogido todos los elementos que existen en la naturaleza como elementos esenciales que componen toda la materia viva y la han organizado de acuerdo a unas propiedades, ¿sí?, que tienen cada uno de esos elementos, porque cada uno de esos elementos tienen unas propiedades diferentes. Ahora, después de los elementos existen también algo que se llaman los compuestos químicos. Los compuestos químicos también son sustancias puras, pero a diferencia de los elementos químicos, ojo, a diferencia de los elementos químicos, los compuestos químicos están formados por varios elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, un compuesto químico que ustedes utilizan o necesitan para vivir necesariamente, ejemplo, el H2O, que ustedes lo conocen vulgarmente como agua, ¿sí? El agua es un compuesto químico que está constituido por dos elementos químicos precisamente, hidrógeno y oxígeno. Entonces, los compuestos químicos también son sustancias puras, pero los compuestos, como su nombre lo dice, están compuestos por dos o más elementos químicos, mientras que un elemento no, un elemento químico es solito, él no se puede separar, el compuesto químico sí se puede separar, aunque en algunos casos la separación de compuestos químicos es muy complicada, sí se pueden separar compuestos químicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué compuestos químicos conocemos? La sal es un compuesto químico, ¿sí? El agua es un compuesto químico. El alcohol es un compuesto químico. Son compuestos químicos porque ellos tienen en su naturaleza o en su estructura una composición de varios elementos. Como les decía ahora, el agua está formada por hidrógeno y por oxígeno. Y ellos están organizados de una manera que se le llama una estructura química. Por ejemplo, en el caso del agua, esa estructura química es H2O, donde H2O significa dos cantidades de hidrógeno por una cantidad de oxígeno, H2O. Entonces, poco a poco vamos a irnos familiarizando con esa nomenclatura. ¿Qué es una nomenclatura? La forma de llamar el compuesto, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo se llaman los compuestos químicos. Entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el azúcar que nosotros utilizamos tiene una fórmula, una nomenclatura química, una manera de llamarlo de manera química, el agua, la sal, ¿sí?, en los alcoholes, y poco a poco ustedes van a ir identificando esas estructuras de esos compuestos químicos. Dice aquí, un compuesto químico no se puede separar en sus componentes sin que al hacerlo, este deje de ser el compuesto que era, lo que yo les decía ahora. Cuando yo separo un compuesto químico, inmediatamente se separan el compuesto y vuelven a ser sus elementos originales. Eso es lo que dice esa frase ahí. Un compuesto químico no se puede separar en sus componentes sin que al hacerlo, este debe ser el compuesto que era. O sea, si yo lograra separar una molécula de agua, por ejemplo, H2O, separo y saco el oxígeno para un lado y las dos cantidades de hidrógeno para el otro, ya eso deja de ser agua. Y ya está el elemento oxígeno por un lado y el elemento hidrógeno por el otro lado. Eso es lo que quiere decir esa frasecita ahí. Cada vez que yo logro separar un compuesto químico, sus elementos originales vuelven a su estado original y dejan de ser lo que eran en el compuesto.
En esos procesos químicos, lógicamente, hay procesos que se logran hacer, hay otros que no. O sea, no es que yo diga voy a separar agua en sus elementos originales y ya, y se quedaron así separados y listo. No, son procesos complejos que necesitan y requieren mucho conocimiento para lograrlo hacer. Entonces, más adelante nosotros vamos a ver en una cosa que se llama la parte de industria química que se puede lograr hacer en esos procesos para recuperar elementos, por ejemplo. Y aquí viene la siguiente parte, que son elementos químicos. Los elementos químicos están presentes en todos los seres vivos, de igual manera en la materia inerte. Lo que yo les decía ahora. Estos elementos químicos, o sea, esas sustancias puras como tal, el hidrógeno, el oxígeno, ¿sí?, el nitrógeno, el carbono, que ya los vamos a ir conociendo a profundidad. Esos elementos químicos, que son sustancias puras, sustancias básicas, están presentes en todos los seres vivos, en todos, pero también están en la materia inerte. ¿Qué significa eso? Que si usted coge un pedazo de piedra, la piedra está compuesta, por ejemplo, de carbono y de otros elementos químicos. Y si usted coge, por ejemplo, un pedazo de carne, se va a dar cuenta que la carne también tiene carbono y otros elementos químicos, y a pesar de que la piedra y la carne son muy diferentes, ellos tienen elementos químicos semejantes, sino que los tienen en una constitución y en una estructura totalmente distinta. Porque la carne yo me la puedo comer, pero la piedra no. Pero todo, absolutamente todo lo que existe en el universo están compuestos de esos elementos químicos. La materia viva, como las células, las plantas, los animales, están formadas por estos tipos de elementos. Están formadas por compuestos y por elementos químicos. Los elementos más abundantes en la materia son tres: el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Y normalmente esos tres, la combinación de esos tres, es lo que, por lo menos aquí en la Tierra, en nuestra Tierra, fue lo que permitió que hubiese vida, la vida que nosotros conocemos. Porque puede que en otro planeta la constitución de estos elementos sea diferente y las formas de vida en esos otros planetas sean distintas. No significa que por el hecho de que no tengan, por ejemplo, oxígeno, no significa que no haya vida. Puede que en otro planeta se haya adaptado otro tipo de elemento químico, pero aquí en la Tierra los elementos más presentes son esos tres: hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Sí? También, lógicamente, no son los únicos, porque los seres vivos, por ejemplo, están compuestos de infinidad de compuestos y elementos químicos. Por ejemplo, el calcio, que es el que forma la estructura de los huesos, de nuestros huesos, de nuestro esqueleto, por ejemplo, es el calcio. Los elementos químicos están hechos de átomos. Ojo, y aquí entramos en el concepto del átomo. Los elementos químicos están formados por átomos de la misma naturaleza, es decir, que poseen las mismas propiedades y son idénticos unos a otros. Por ejemplo, el hidrógeno, que está formado por los átomos más livianos que existen y los cuales poseen una carga positiva y una negativa. Próxima clase vamos a profundizar en eso del qué es la carga positiva y qué es la carga negativa. Ojo con eso, porque ¿qué significa que los elementos químicos estén hechos de átomos? Que los elementos químicos están compuestos de cosas mucho más pequeñas que no son fáciles de visualizar a nuestros ojos. Si tanto la materia viva como la inerte están formadas por sustancias, esas sustancias están formadas por compuestos, los compuestos por elementos, los elementos están formados por átomos. Miren la cadena tan interesante que se nos formó aquí, miren, en esta frasecita. La materia viva está y la inerte están formadas por combinaciones de sustancias, y esas sustancias a su vez por compuestos, y esos compuestos a la vez por elementos, y los elementos por átomos.
¿Sí ven esa cadena tan interesante? O sea, estamos yendo de lo más grande a lo más pequeñito. Entonces también podemos decir que toda la materia viva, células, moscas, perros, árboles, humanos, flores, todo lo que conocemos como materia viva y todo lo que conocemos como materia inerte, piedra, agua, edificio, nube, carro, bueno, todo lo que conocemos como materia inerte están hechos de átomos, todo, incluida la misma célula que hemos venido trabajando, está constituida de átomos. Así la materia viva y la inerte de nuestra región y de todos los demás lugares del mundo está hecho de lo mismo en lo que estamos compuestos nosotros, de átomos. Pero entonces, bien, una pregunta, que es la pregunta que ustedes van a resolver para la próxima clase. ¿Qué es un átomo? Ustedes van a consultar eso. ¿Qué es un átomo? Dice así, si ubicáramos un átomo en fila, miren, necesitaríamos 10.000 para cubrir el largo de una bacteria. Y nosotros ya sabemos por lo que hemos estudiado que las bacterias son microscópicas, son cosas diminutas. Entonces imagínense, si necesitamos 10.000 para cubrir una bacteria, que una bacteria está compuesta por una célula. Entonces ustedes imaginan la cantidad de átomos que se necesitan para componerlos a ustedes, por ejemplo. A diferencia de lo que ocurre con la célula, nadie ha observado el átomo. Ojo con eso. A diferencia de lo que ocurre con la célula, nadie ha observado el átomo. O sea, todos los que se han dedicado a estudiar la química nunca han observado un átomo, porque los átomos son algo que, digámoslo así, no es algo que se pueda ver a simple vista. La célula sí se puede ver, porque se puede ver a través de un microscopio. En los videos que yo les pude compartir de las clases veíamos cómo esas células se iban moviendo en el agua, en la sangre, en diferentes partes, y sí se pueden ver. Un átomo no se puede ver. Para poder, digámoslo así, ver un átomo tendremos que estar a un nivel que se llama nivel cuántico, que es algo pues como muy teórico hasta el momento. No sabemos ni qué forma tienen, ni si tienen color o no. O sea, todo lo que ustedes observen de la estructura de un átomo es porque es basado en un supuesto de los estudios que han hecho seriamente los químicos. Pero no es que yo diga, no, es que el átomo de hidrógeno tiene color negro, por ejemplo, y el átomo del oxígeno es blanco, no. Son, digamos, como convenciones que se utilizan para identificarlos, pero no significa que los átomos tengan colores, no se sabe si tienen colores. Entonces, mire lo que dice aquí el texto. De hecho, es posible que ninguna persona pueda llegar a observarlo. Existen algunas restricciones físicas que nos impiden hacerlo. Pero eso no significa que nosotros, en nuestro infinito conocimiento, ese conocimiento que nos ha dado Dios, que a pesar de todo que tenemos un conocimiento limitado, hemos logrado hacer experimentos para visualizar la existencia, ¿sí? Entonces por allá aparecieron dos señores hace mucho tiempo, Joseph Thomson y Ernest Rutherford, ¿sí? Que fueron los primeros que empezaron a realizar prácticas de laboratorio y lograron a través de experimentos visualizar la existencia de lo que nosotros llamamos los átomos. Joseph Thomson descubrió la existencia de los electrones, ¿sí? Que son lo que se le llama la carga negativa en un átomo. Y Ernest Rutherford descubrió la carga positiva, que se le llama los protones. Esa carga positiva se llama los protones. Y como todo lo que existe tiene un núcleo, los átomos tienen un núcleo y resulta que esos protones mantienen ahí en ese núcleo. Mientras que los electrones no, los electrones se mueven alrededor de ese núcleo, ¿sí? A partir de esos estudios de estos dos personajes fue que se creó toda una rama de la química que se dedicó a estudiar la configuración y la existencia
de estos tipos de átomos, y es una teoría maravillosa que nosotros vamos a ir investigando poco a poco y vamos a ir avanzando para conocer esos modelos estructurales de lo que es la unidad básica que vamos a llamar átomo. Preguntas hasta ahí, niños, ¿dudas o inquietudes? Ninguna, profe. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es teórico. ¿Sí? Les estoy dando una introducción de lo que es el átomo y cómo poco a poco nos vamos dando cuenta que existen cosas más pequeñas que la célula. ¿Sí? Y el átomo constituye todo lo que existe en el universo. Mientras nosotros las células las encontramos en la materia viva, el átomo lo vamos a encontrar no solamente en la materia viva, sino también en la materia inerte. Nos vamos a dar cuenta de esas situaciones bien interesantes donde vamos ingresando ya algo nuevo para nosotros que se llama química, en ese proceso del estudio de lo que compone la materia, lo que compone todo lo que nosotros diariamente utilizamos. Por ejemplo, lo que comemos, con lo que nos bañamos, lo que utilizamos, lo que nos colocamos, todo eso está constituido de una estructura que vamos a llamar una estructura química. Y ya conocemos la estructura biológica, que es la estructura celular para los seres vivos. Entonces, a partir de hoy también vamos a trabajar la estructura química, no solamente para seres vivos, sino también para materia inerte, para poder conocer. Por ejemplo, si yo quiero preparar o yo quiero hacer una mezcla, ¿cómo la debo hacer? ¿Y qué necesito para prepararla? Como siempre, cerramos con un pequeño reto, y esta primera parte es el análisis de esa lectura que acabamos de hacer, ¿cierto? Porque estamos, a medida que vamos avanzando en cada área de conocimiento, es importante fortalecer el proceso de comprensión de lo que leemos. Entonces aquí hay unas preguntitas que ustedes van a contestar de acuerdo a lo que está aquí en este texto, todo este texto que orientamos ahora. Y la segunda parte de la actividad sí es una consulta bien interesante sobre estas sustancias: agua, alcohol, vinagre, gas de cocina y gasolina. Ojo con esta parte, porque a partir de esto es que vamos a dar el inicio a la próxima clase. Como ustedes suelen no hacer las tareas, yo voy a empezar con esto. Si ustedes no hicieron la tarea, van a estar perdidos la próxima clase totalmente. Porque yo sé que ustedes no suelen hacer las tareas, porque cuando uno les dice, hagan esta consulta, no la hacen. Yo voy a arrancar con esto, porque esto me va a dar la introducción a lo que es un compuesto químico, a lo que es un elemento químico, a lo que es un átomo y a lo que es la tabla periódica. Entonces, el que no esté en onda conmigo aquí en adelante, déjame decirles que van a estar perdidos. Entonces, ¿qué van a hacer en esta segunda parte? Ojo, esta segunda parte sí ya es una consulta. Esta primera parte es de la lectura anterior, de la introducción, porque siempre que iniciamos un tema hacemos una parte introductoria. Entonces, en esta segunda parte van a hacer esta consulta, ¿cierto? Vamos a indagar, a consultar qué elementos químicos tienen en su composición el agua, el alcohol, el vinagre, el gas de cocina y la gasolina. Entonces, ojo, agua, alcohol, vinagre, gas de cocina y gasolina. Van a consultar la característica de cada sustancia y la van a colocar aquí en esta tablita. De qué está compuesto el agua, de qué está compuesto el alcohol, el vinagre, el gas de cocina y gasolina. Sus elementos. Aquí la característica. Sí, por ejemplo, el agua. El agua es insabora, no tiene sabor, es transparente, bueno, muchas cosas. Y acá van a colocar sus elementos químicos. Acá la característica y acá sus componentes químicos. Y en el último, aquí donde estoy señalando en la última columna, vamos a describir la característica de cada uno de los elementos. Por ejemplo, agua. Característica de la sustancia: es incolora, no tiene color, es transparente. El agua es insabora, no tiene sabor. Entonces, ¿qué otra característica? El agua no tiene forma,
¿Verdad, profesor? No lo sabía. Ese es un dato. El agua no tiene forma. El agua toma la forma del recipiente que se coloque, pero el agua no tiene forma. Esa es una característica de la sustancia. Elementos químicos que lo componen. Dos cantidades de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Característica de los elementos. Entonces aquí en característica de los elementos vamos a hablar cuál es la característica del hidrógeno y cuáles son las características del oxígeno. Y ahí ya está completo la consulta del agua. Cuáles son las características del agua, qué elementos la componen y cuáles son las características de esos elementos. O sea, cuál es la característica del hidrógeno y cuál es la característica del oxígeno. Lo mismo vamos a hacer con el alcohol, para el vinagre, el gas de cocina y la gasolina. Pregunta hasta ahí, mis niños. ¿Dudas o inquietudes? Y vuelvo y repito, con esto damos inicio al tema de la próxima clase. Los escucho. Profe, Dime. ¿puedes hacer una pregunta fuera ¿Sí? del tema? No, primero el tema y después fuera del tema. Lo de los químicos, la gasolina tiene químicos, ¿cierto? Claro, por eso los vamos aquí a consultar, mira. Por eso aquí está la gasolina, aquí en esta parte. Gasolina, característica de la sustancia, cuáles son los elementos químicos que la componen y característica de esos elementos. Claro que sí, la gasolina tiene químicos. Ya. Entonces Y, vamos, profe, es parte de la tarea, ojo, es parte de la tarea que ustedes me averigüen sobre la gasolina. Dime, ¿qué más? profe, ya fuera el tema lo de los cuadritos que hay que hacer con figuras y eso, ¿usted se lo va a mostrar? Los cuadritos que hay que hacer con figuras, ¿cuáles son Sí, esos? profe, que, que fueron la de ayer, que creo que es Ah, lo de artística. ¿Mm? Lo de artística. Creo que sí, profe. Ah, bueno, ahorita tocamos, Pero, ahora tocamos eso, listo. Pero estamos aquí ubicados en esta parte, aquí en la tabla de las sustancias que ustedes van a investigar, que van a empezar ya a meterse en el cuento de la química. ¿Qué más? Cuéntenme qué más dudas tienen, qué más preguntas tienen. Profe, Dime. para mí es todo claro. ¿Yo? Ok. O sea que también está claro que para esta tarea tiene que estar lista para dentro de 8 días, porque con esto arrancamos el tema de la próxima clase, que es elemento químico, compuesto químico, tabla periódica y átomo. ¿Listo? sí, profe, es artística. Ah, ok. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos, niños, dudas o inquietudes? Todo